Hola, mis hermanos. Dios me los bendiga a todos y esos grandes amigos que tengo en las redes. Hoy estamos aquí, un día más de victoria, porque Dios nos dio la oportunidad de despertar este día. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Hoy estamos aquí siguiendo con la segunda parte de su tema, los juicios de Dios. Queremos entrar inmediatamente en materia porque ustedes saben que el tiempo a uno se le va muy de pronto, uno siente que el tiempo se va muy de pronto y queremos decirle gracias a todos esos hombres y mujeres que comparten este mensaje con las personas que necesitan de Dios. Muchas gracias a todos esos hermanos que tengo a nivel mundial, de todos los países que comparten este mensaje del ministerio Pregoneros del Maná. Entonces estamos predicando bajo el tema los juicios de Dios. Y su base bíblica se encuentra en Génesis 6, del 1 en adelante, hasta el 8, del 1 al 8. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, la maldad de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habitaban gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de toda la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta las bestias, hasta los reptiles, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Mi hermano, qué cuadro más tétrico, qué cuadro descrito por Dios. Recuérdense siempre, yo le digo a ustedes, esta Biblia es la historia de Dios. No es la historia de Víctor, no es la historia de tal escritor, no es la historia de un hombre. No es. Este libro espiritual es la historia de Dios y tenemos que interpretarla en función de que fue Dios que escribió su palabra. Y dice Dios en su palabra que ni una tilde ni un punto va a dejar de cumplirse de lo que Él escribió aquí. Entonces, cuando nosotros vemos este mundo cómo va, cuando nosotros vemos cómo el hombre se ha ido alejando de Dios y la maldad del hombre, es una cultura de muerte, es una cultura que no compaginan con Dios, han dejado a Dios por las vanidades de este mundo. Dice que a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Entonces, cuando usted oye esa declaración de Dios, no de Víctor, de Dios diciendo que le dolió en su corazón haber hecho al hombre y que lo iba a raer de la tierra, lo iba a desaparecer, lo iba a eliminar y le iba a mandar un diluvio. Qué cuadro más difícil. Qué cuadro más tétrico, qué cuadro más, qué justicia tan grande le ha llegado al hombre por solamente una cosa: desobedecer a Dios.
Entonces, cuando nosotros vemos este mundo como está, cuando nosotros vemos cómo el mundo está caminando a espaldas de Dios, y nosotros vemos la maldad del hombre, el uno con el otro, y Dios nos manda a nosotros que nos amemos los unos con los otros, porque todos somos descendientes de nuestro padre Adán de la carne, porque nuestro padre espiritual es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando usted se pone a mirar lo que Dios declara aquí en Génesis 6, del 1 al 8, y usted se pone a ver lo que está pasando ahora, con todas estas guerras, todos estos tsunamis, todos estos fuegos, todas estas vaguadas rompiendo, acabando con todo, y usted se pone a mirar el hombre, ¿qué está haciendo el hombre para acercarse a Dios? Nada, cada día más huyendo de Dios y Dios buscándolo. El hombre cada día más huyendo de Dios y Dios buscándolo. Entonces, cuando usted ve un cuadro así y nosotros conocemos la verdad, porque la verdad se nos fue revelada a través de su Espíritu Santo, y nosotros estamos sentados en un banco de una iglesia sin predicar su palabra, póngase a pensar solamente el corazón de Dios cuando se reveló a nuestras vidas, a nuestras mentes y a nuestros corazones, y nosotros estamos sentados en un banco de la iglesia y no salimos a decirle al mundo que todavía las puertas de la misericordia están abiertas y que Dios todavía está buscando a alguien para salvarlo. Pero usted tiene la voluntad, usted tiene que tener la voluntad. Dios le habla a través de sus múltiples predicadores en las redes, en las iglesias, en las calles. Usted ve esas calles de Nueva York llenas de gente predicando la venida del Señor, que el juicio viene, que el juicio viene. Y el hombre sigue a espaldas de Dios. Pero Dios, en su misericordia, en su amor, siempre tiene un remanente fiel. Y ese remanente somos nosotros, que Dios puso ese deseo profundo en nuestros corazones de decirle al mundo que las puertas de la misericordia están abiertas. Entonces, yo le quiero leer algo. Hay un versículo de la Biblia que es uno de los versículos más tétricos, un versículo de la Biblia que da miedo, un versículo bíblico que trae tristeza en el corazón de cada persona que conoce la palabra de Dios. Y ese versículo se encuentra en Juan 3, del 18 al 19. Hay versículos tristes en la Biblia, hay muchos, quizá hayan más, pero para mí este es el versículo de la Biblia más triste que conforma la palabra de Dios. Oiga lo que dice este versículo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mi hermano, usted quiere ver un versículo de la Biblia que condene más al hombre. Dice que el único pecado que no se perdone en la Biblia es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ahora nosotros interpretamos ese versículo a la luz, que cuando a una persona se le es predicado el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo y usted rechaza a Jesús, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque a usted se le predicó la palabra, se le dijo de las bondades de Dios, se le dijo que va a venir un día que va a venir el Rey de Reyes y Señor de Señores, y va a juzgar a los vivos y a los muertos, y va a tener que dar cuenta por lo bueno que hizo en la tierra o por lo malo que hizo. Él le va a pedir cuenta. Usted quiere que Dios lea ese versículo para usted, diciéndole lo que Él dijo ahí. Recuérdense que yo le dije que esta es la historia de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos la condición del hombre, Dios buscando todo el tiempo al hombre, Dios llamándolo a sus caminos, Él no quiere, Él no vino al mundo para condenar al mundo, Él vino al mundo para que el mundo sea salvo a través de Él. Entonces, cuando usted comprende que Dios en su misericordia quiere salvarlo a usted, que Dios en su misericordia le está hablando de su amor, de su misericordia, que es lo que quiere, que usted se reconcilie con Él, que le dé su corazón, que lo confiese como su único y suficiente Salvador. Entonces, cuando nosotros vemos ese versículo de Juan 3, 18 y 19,
el versículo más triste de la Biblia. El que no cree en Él ya ha sido condenado. El que no cree en el Hijo del Hombre, que se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, Él está morando en cada corazón. Cuando usted acepta a Cristo y hace la oración de fe en nuestro Señor Jesucristo, y usted comienza a crecer a la estatura del varón perfecto, y comienza a preocuparse y andar en los caminos de Dios, usted se cree que Dios no se va a arrepentir. Él le dijo en Sodoma, ve y predícala, le dijo al profeta rebelde, a Jonás, ve y predica en Nínive, y si no se arrepienten, lo voy a destruir a todos. Ustedes se recuerdan los juicios de Dios en Sodoma. Vamos a predicar todos esos puntos. Vamos a predicar, vamos a detallar por qué los juicios de Dios llegan con tanta violencia. Cuando el hombre en su maldad comienza a hacer cosas que no le agradan a Dios. Yo estoy contentísimo cuando yo veo una vida que se le predica la palabra de Dios y usted viene y confiesa a Cristo como su único y suficiente Salvador. No hay un acto más grande de bondad cuando una vida da un giro de 180 grados andando sin Dios y vuelve a los caminos, a los regazos del Señor. Eso es una alegría que hay en el corazón de Jesús. Dice que el cielo hace fiesta. Cuando una vida se arrepiente, los cielos se ponen de fiesta porque Dios lo sabe todo, mi hermano. Entonces, cuando usted comprende que el juicio va a venir un día, los juicios de Dios no detienen. El libro de la victoria del cristiano es el libro de Apocalipsis. El libro que menos se predica por las cosas que tiene ahí. Lo que dice el libro de Apocalipsis, eso es una cosa tremenda. Hay gente que no le gusta predicar del libro de Apocalipsis, pero yo lo he llamado todo el tiempo el libro de la victoria, porque va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí todo lo que habla es de la venida de nuestro Señor Jesucristo y lo que va a suceder. Entonces, cuando usted lee ese libro, usted siente regocijo en su corazón, porque ese libro muestra los juicios de Dios. No hay un sitio que Dios, ya la puerta va a ser trancada. Yo le decía a usted que Noé fue un hombre extraordinario. Yo no sé lo que hacía Noé, pero cuando usted se pone a describir la vida de Noé, oigan lo que dice este escritor: el espíritu de mundanalidad intensa que existe ahora, la disposición a no reconocer derechos superiores que los de la complacencia propia, el orgullo del hombre, el orgullo. Yo voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a hacer lo que me complazca a mí, no lo que le agrade a Dios. Entonces dice, constituyendo una de las señales de los postreros días, como fue en los días de Noé, dijo Cristo, así también serán en los días del hombre. Comían, bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres tomaban maridos, hasta que el día que entró Noé al arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Lucas 17, del 26 al 27. Mi hermano, cuando usted ve ese otro cuadro que hay ahí, y a usted se le está predicando la palabra de Dios, del amor de Dios, a usted se le está diciendo que vuelva su mirada a Jesús, a usted se le está diciendo que los días del juicio del Señor van a llegar y van a ser como en los días de Noé. Noé era un hombre que Dios vio su corazón, vio su disposición, vio las cosas. Usted se cree que es fácil a usted decirle, éntrate a ese monte, construye una arca donde van a caber todos los animales de la tierra. Tú vas a entrar parejas, toda pareja, hembra y macho, y construir una cosa de ese tamaño, donde nunca en la historia de esos tiempos se había manifestado lluvia del cielo. Dígame usted, nunca había llovido. Y le dice Dios a Noé, Noé, entra allí y construye un arca y predica por 120 años que va a venir un diluvio y va a ahogar toda la humanidad, los juicios de Dios, la ira de Dios expresada por el pecado del hombre. Entonces, cuando Dios ve el corazón de Noé y vio que era un corazón dispuesto a obedecerlo y creer en fe que lo que Dios dice
es real. Cuando usted ve un corazón que se humilla así delante de Dios, que cree en lo que dice su palabra, cuando nosotros le leemos eso ahí, la maldad del hombre, en Génesis 6, del 1 al 8, y nosotros vemos los designios de Dios, porque el hombre no quiere arrepentirse. Cuando usted ve eso, ¿qué usted puede pensar? ¿Qué usted puede pensar? Dios siempre tiene la puerta abierta, mi hermano. Él fue el que trancó la puerta del arca. Él fue el que la abrió y Él fue el que entró todos los animales. Él fue el que los llamó. Él vio ese corazón de Noé. Noé es un ejemplo puro de lo que nosotros tenemos que ser como cristianos. Que Dios se agrade con las actitudes de nosotros. Que Dios se agrade de nosotros. Que nosotros podamos compartir un evangelio los unos con los otros, que el amor de Él dice que la gente en el mundo va a conocer quién es Dios por la forma que nos tratemos, usted y yo. Si nosotros nos tratamos como le decía el Señor a los escribas y los fariseos, hipócritas. Si nosotros actuamos de una forma hipócrita el evangelio de Dios los unos con los otros, ¿usted se cree que Dios no lo sabe? La hipocresía a Dios no le agrada, porque dice la palabra de Dios que nos amemos. El primer mandamiento que tiene la Biblia es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y así mismo amarás a tu prójimo. Cuando usted ve el primer mandamiento es amar a Dios, ¿usted se cree que una persona que ame a Dios va a querer hacerle daño a una persona? Entonces, si usted le está haciendo daño a una persona y usted dice que es cristiano, si usted le está tirando polvo, si usted quiere estar donde quiera que usted está, usted quiere ser el papaupa de la matica, eso no le agrada a Dios, porque Dios dijo que los últimos iban a ser los primeros y los primeros últimos, y que todos un día vamos a tener que darle cuenta a Dios. Entonces, cuando nosotros, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, ese es el pecado de omisión, mi hermano. Eso es un pecado de omisión. Cuando usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, usted está pecando delante de Dios. Entonces, yo le pido en el nombre de Jesús que crea en Dios. Noé es el puro ejemplo de fe. Noé en su corazón quiso hacer la voluntad de Dios. Cuando los razonamientos de filosofía hayan desterrado de la tierra los juicios de Dios con los nuestros, de la religión, nos hablen de los largos ciclos de paz y prosperidad. El mundo se dedique por completo a sus negocios y placeres, a plantar, a edificar, a fiestas, diversiones, y desechando las amonestaciones de Dios, se burlen del mensajero, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Tesalonicenses 5:3. Mi hermano, cuando nosotros vemos ese mundo, cómo está caminando, cómo este mundo, y eso afecta a la iglesia. Hay veces que lo que se refleja en el mundo, también hay veces que se refleja en la iglesia de Jesús, en ciertas vidas de hombres, que los hombres de los últimos tiempos que describe la Biblia, vendrán hombres amadores de sí mismos. Amadores de sí mismo. Y cuando comienza a describir esas cualidades de los hombres de los últimos tiempos, mi hermano, esos son los juicios de Dios sobre el hombre. Gente que lo que quieren es dinero, gente que lo que quieren es fama, gente que lo que quieren es todos los deseos de su carne, complacer su carne, su ego. Entonces, cuando usted ve un mundo que anda así, cuando usted ve un mundo que no quiere buscar de Dios, ¿usted se cree que Dios quiere condenar al mundo? No, mi hermano, Dios no quiere condenar al mundo, porque Dios es todo amor. Él en su misericordia mandó a su Hijo y lo puso en la cruz del Calvario y mostró toda la ira de Dios mostrada en la cruz del Calvario. ¿Ustedes se creen? Usted tener un hijo y sacrificarlo con una furia así. Sacrificar, sí. Aleluya. Aleluya. Se le cayó el micrófono para que siga bien. Ay, Dios mío. Estaba haciendo mucho escándalo. Aleluya. Oh, Vamos a arreglar la hora. no está en el suelo. Se le cayó. Entonces continúa donde usted un poquito más para atrás.
Gracias, Pedro. Ok. ¿Y cómo se resuelve eso, Pedro? No, usted sigue, usted se acuerda, usted le da un poco más para atrás y continúa normal. Ok. Entonces yo la veo en la edición. Ok. Ustedes saben, mis hermanos, que el hombre en su vanidad, el hombre en sus deseos de gloria, el hombre en sus deseos de fama, de dinero, mi hermano, Jesucristo se le acercó un señor y le dijo, yo te voy a seguir donde quiera que vaya. Y él le dijo, bueno, si tú quieres seguirme, yo duermo donde me coja la noche. Mi almohada es una piedra. Esto y aquello y lo otro. Y cuando el tipo oyó lo que le dijo Jesús, más nunca la Biblia registró lo que había, el hombre se quedó y no volvió a hablar más nunca. ¿Por qué? Porque el hombre lo que quiere es fama y dinero, mi hermano. El hombre no quiere consagrarse para la honra y la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros nos consagramos para Dios y nosotros decimos que somos cristianos, esa palabra pesa mucho, mi hermano, en estos tiempos. En estos tiempos que estamos viviendo, decirle a usted, yo soy cristiano, eso es un desafío. Ser cristiano en estos tiempos es un desafío, mire mi hermano, que dice el Señor, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el hombre en su orgullo y en su vanidad, ¿ustedes se creen que quiere humillarse? Se quieren humillar los que son de Jesús, se quieren humillar los que son de Jesús, el que se crea que es grande, el que se crea que es grande. Porque hay gente que quiere esconderse en el nombre, el apóstol, el líder de las masas. Y todos esos nombres quieren que lo obedezcan, quieren que se sometan al nombre. Y el respeto se gana. Cristo se ganó el respeto y el cariño de todos nosotros. Porque Él, cuando lo fueron a buscar preso, le dijeron a los que mandaron a buscar a nuestro Señor Jesucristo preso, ¿y por qué ustedes no lo trajeron? ¿Qué le pasó a usted? Nosotros nunca habíamos visto un hombre hablar así. Mi hermano, cuando usted lo mandan y le dan una orden que usted haga algo, y usted cuando llega ve a ese hombre diciendo todas esas verdades que decía nuestro Señor Jesucristo en su palabra, el dueño de la historia de la Biblia. Hay gente que da la Biblia como si fuera un libro de historia. Hay gente que usted lo oye hablando de la Biblia y es como si fueran hablando una historia que hay ahí. No, esa es la historia de Dios, pero relacionada espiritualmente. Cuando a usted se le predica la palabra de Dios, ¿cómo usted le responde de ahí para allá? Cuando usted predique esta palabra santa, es que nosotros podemos aprender de lo que pasó ayer en el diluvio para que no pase hoy. ¿Qué granito de arena usted va a aportar para que el reino de Dios sea escuchado en este mundo? Nosotros necesitamos hombres consagrados para su gloria, mi hermano. Necesitamos gente que quieran estar de rodillas intercediendo delante de Dios por las personas que no lo conocen. Debemos salir a las calles a predicar su palabra, mi hermano. Pero hay veces que cualquier desviacioncita, que nos llega un dolorcito de cabeza, que nos llegó una enfermedad, que nos llegue esto, ya dejamos de hacer las cosas y descuidamos lo principal, que es el reino de Dios y su justicia. Predicarle el reino de Dios y su justicia en este mundo. Hay que ser valiente, mi hermano. Y Dios nos manda que seamos valientes, porque Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Dice en 2 de Pedro 2, del 5 al 6, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, creyendo el diluvio sobre el mundo, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Mi hermano, cuando usted oye los juicios de Dios así, eso es un versículo también triste, porque es que, oigan lo que dicen, condenó, si no perdonó en ese tiempo al mundo, y el mundo
se ha ensañado contra los cristianos, se ha ensañado contra Dios, se ha ensañado contra su palabra y quiere hacer lo que ellos creen que es conveniente. Entonces, cuando Dios legisla sobre algo, mi hermano, ahí nada de lo que hay ahí va a dejar de pasar. Todo va a suceder porque Dios no miente. Entonces, cuando usted en su vida cristiana, usted quiere vivir una vida de evangelio fácil y de fe religiosa. La religión condena al hombre, mi hermano. La religión es terrible. Los escribas y los fariseos eran las personas más religiosas que tenía el mundo. Que vino nuestro Señor y no lo conocieron. ¿Por qué? Porque ellos no eran religiosos. Los religiosos no estudian la palabra. Los religiosos no viven la palabra. Los religiosos no buscan el Espíritu Santo. Los religiosos no les gustan ayunar. Los religiosos no les gustan orar. Los religiosos lo que les gusta es la religión. Están ahí por la religión. Cuando el Señor lo seguían todas esas multitudes, Él decía, yo los conozco a ustedes, yo no me fío de ustedes, porque ustedes vienen atrás de mí ahora, porque yo le di pan y pescado. Entonces, Dios conoce el corazón de nosotros. Dios conoce a todas esas personas que quieren seguir a nuestro Señor Jesucristo. Dios los conoce. Dios escudriña el corazón de nosotros. Dios sabe los que son de Él y los que no son de Él. Entonces, tenemos que tener cuidado para vivir vidas que le agraden a Dios. Dice también, y hay muchos de los que confesaron ser cristianos, comen, beben en campaña de los borrachos, mientras sus nombres aparecen en las listas de honor de las iglesias. La intemperancia entorpece las facultades morales y espirituales y preparan el dominio de las pasiones bajas. Multitudes de personas no sienten la obligación moral de dominar sus apetitos sexuales y se vuelven esclavos de las concupiscencias. Los hombres viven solamente para placer de los sentidos, únicamente para este mundo y para esta vida. El despilfarro prevalece en todos los círculos sociales. La integridad se sacrifica en aras del lujo y la ostentación. Mi hermano, ¿usted quiere ver una cosa más grande? Un rico. El rico sacrifica todo por sus riquezas. Aplasta lo que tiene que aplastar, hace lo que tiene que hacer por su ego. Y un día, mi hermano, un día va a venir el Salvador del mundo y le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo nunca os conocí. Ese es otro versículo tristísimo de la Biblia, mi hermano. Que usted haya confesado a Jesús como su único y suficiente Salvador y sea un instrumento de maldad, de fama y del yo. Que el yo no se haga desbaratado en usted. Póngase a pensar cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a todos sus discípulos, pónganse ahí que le voy a lavar los pies. Y si yo le hice eso a ustedes, pero no, hay gente que no. Usted se tiene que someter a este nombre. Entonces, cuando usted ve eso, mi hermano, hay que tener misericordias. Tenemos que buscar de Dios y comprender que Él un día va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube, Pregoneros del Maná. Nos vemos en el próximo mensaje. Yo le dije que yo no sabía cuánto iba a predicar porque este tema es muy largo. Dios me los bendiga, nos vemos en la tercera parte. Dios me los bendiga a todos.